Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día. Hoy, 4 de junio del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría, pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas otras cosas dijo e hizo nuestro Señor Jesucristo. Podríamos agregar también muchas otras cosas, muchísimas, infinidad de las mismas, dijo y sigue haciendo a través de los siglos y seguirá haciendo. Cuando Pedro ve a Juan, le pregunta a Jesús a propósito de Juan: Señor, ¿y este qué? ¿Qué sea de este, no? ¿Y a este qué le dirás? ¿Qué asignación le darás? Pero Jesús no le responde. Si quiero que este permanezca hasta que yo venga, ¿a ti qué? Uno dirá, quiso decirle a ti que te importa. No tanto, no es tarea tuya, no te incumbe. El Señor a todos nos ama por igual, a todos nos da la vida por igual, para todos tiene reservado, preparado un mismo fin: la vida y su plenitud en la felicidad, siempre que seamos fieles testigos y testimonios de la obra para la cual el Señor nos envía. A todos nos da valores, a todos nos da dones, a todos los capacita. No nos envía sin que vayamos preparados como conviene, porque el Señor sabe cómo es el mundo. El Señor venció a la muerte, el último enemigo que tiene el hombre, el más temido. El Señor venció a todos los enemigos de la vida y están en el mundo. Y el Señor sabe que en el mundo vamos a tener todas dificultades, pero cobremos valor porque Él ha vencido al mundo. ¿Y cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En aquel que hizo todo en todos. No es que San Juan no fuese a morir porque tenía que morir, como todos. Morir para nacer de nuevo, claro está. Lo que Jesús dijo es que, sin entrar a especular demasiado con cosas que Jesús no dice abiertamente en este Evangelio, pero sí, lo que es muy concreto, que el último de los apóstoles que estuvo en el mundo, antes de partir del mismo, fue San Juan. Y previamente a este Evangelio, que lo escribió San Juan, este que estamos leyendo, bueno, recibió también el Apocalipsis, la profecía, la gran última profecía. Permaneció hasta que el final, o hasta el final, cuando el Señor le revela toda esta profecía majestuosa, importante, de la cual fue el testigo inmediato y la cual nos relata en este libro del Apocalipsis, que vamos a considerar también, hermanos. Bueno, y esto tenemos que tener en cuenta. Cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir en este mundo. Pedro, por ejemplo, aquí lo vemos como el Señor, después de recibir de Pedro la afirmación, la triple afirmación de que lo ama, el Señor veía, sabía, sentía que Pedro lo amaba y lo iba a enviar, y lo estaba enviando ya para una misión muy dura, sin duda. Pedro fue, por así decirlo, el jefe del colegio apostólico. Fue el primero que en el día de Pentecostés, cuando estaban los apóstoles y otros discípulos reunidos esperando el Espíritu Santo, salió a proclamar la verdad de Cristo.
salió a decirle a todos los presentes. Recordemos que en el día de Pentecostés, cuando se cumple la promesa que había hecho el Hijo de que el Padre nos enviaría el Espíritu Santo, y efectivamente así se produjo, el primero que se ha de dar testimonio de todas estas cosas es Pedro, a proclamar la palabra de la vida y a declarar públicamente a todos los que lo estaban escuchando que este Jesús era el que había resucitado, había ascendido y les había enviado este Espíritu y que ellos veían y contemplaban, este milagro, este Espíritu que había venido desde el cielo, desde lo más alto de los cielos, y que en ellos les había dado la posibilidad de hablar en distintas lenguas de todos los que estaban ahí. Cada uno escuchaba hablar en su lengua, y de profetizar. Estaba haciendo eso Pedro, estaba profetizando, estaba anunciando la palabra del Evangelio. Estos galileos, menospreciados en Jerusalén seguramente, claro, la mayoría de ellos, la gente entendería, son analfabetos, ignorantes. Hablar con esa sabiduría, con ese poder con que lo estaba haciendo Pedro, y del cual participaban también todos aquellos que junto a Pedro proclamaban y manifestaban esto que había ocurrido. Había venido el Espíritu Santo del Señor. Se había cumplido la promesa del Padre. Muchos se convirtieron ese día de Pentecostés. Muchos creyeron. Bien, Juan estaba por supuesto entre los mismos, y este evangelio que nosotros leemos, hermanos, está escrito porque acá lo dice San Juan. El que dice estas cosas, bueno, las ha visto y da testimonio de las mismas. Por eso termina diciendo San Juan que el Señor dijo e hizo muchas otras cosas que si se escribieran no habría espacio en todas las bibliotecas del mundo para contener los libros que habrían de escribirse. Y es tal cual, cada vida cristiana, hermanos queridos, es toda una historia. Cada cristiano, si ha sido veraz, si ha sido honesto, si ha sido un fiel y firme testigo y seguidor del Señor, ha pasado por muchas experiencias. Y contar esas experiencias de suyo requiere, sí, la necesidad de escribir un texto largo como un libro que quizá no quepa en un solo tomo. Y son millones de historias de vida verdadera, de vida como procede del Señor, de vida como dan testimonio todos aquellos que fueron realmente lo que debe ser todo cristiano, testigo y testimonio de estas cosas. ¿Vieron al Señor? Sí. ¿Lo vieron resucitado? Sí. ¿Vieron lo que el Señor hizo en ellos? Hicieron lo que el Señor les comunicó y para el cual les dio el poder que recibieron del Señor también, efectivamente. Por eso son cristianos, por eso son verdaderos testigos. Así que entonces, en lo que hace él a ti, ¿qué? Le dice a Pedro. Claro, no es cuestión de Pedro, no es cosa de Pedro. Cosa de Pedro es seguirlo al Señor. Tú sígueme. Y vaya si lo siguió Pedro, Sabemos que Pedro murió mártir también, como casi todos los apóstoles. Murió mártir en Roma, murió, según la tradición, crucificado cabeza abajo. Según se dice, cuando fue, juzgado y condenado a la muerte de cruz, Pedro dijo que no era digno de tener una muerte igual a la de su Señor. Y entonces pidió ser crucificado, sí, pero cabeza abajo. ¿Hasta qué punto, no es cierto? Bueno, Pedro sabemos, fue fiel, seguramente es un testigo, seguramente lo es, un testigo de la vida, un fiel testigo de la vida, y está seguramente ya en las manos del Señor, ya participando de ese reino eterno y consumándose, que es el reino de la vida y la felicidad. Y acá tenemos entonces, a través de esto que estamos viendo y leyendo, también nosotros el testimonio de lo que fue Pedro. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira cómo San Juan y San Pedro son, se podría decir, ¿no? Son dos formas de seguir al Señor diferentes. Por un lado, San Pedro, que va a la acción, y por el otro San Juan, que es la contemplación.
pero que más sin embargo los dos caminos nos llevan ¿a dónde? Al conocimiento del Señor. Ojalá en esta espera que estamos haciendo del Espíritu Santo nos ilumine para saber cuál es el camino que tenemos que seguir nosotros, cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo nos dé el don de la sabiduría para saber de qué manera vamos a servir al Señor. Y nos da la manera, sí. ¿Cómo seguir al Señor? Vos decís, uno acción Pedro, el otro contemplación Juan. Acción y contemplación se implican recíprocamente, sí, en todo cristiano, realmente. Y en ambos, Juan y Pedro, está el testimonio. Y el testimonio lo tenemos aquí, escrito. Y es el testimonio de cristianos que fueron firmes pilares de la Iglesia, apóstoles del Señor. Los primeros grandes frutos que hizo el Señor en su cosecha divina en esta tierra. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, y pedimos tu bendición, tu espíritu de sabiduría, tu espíritu de revelación y luz. En tu nombre santo, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.